¿Tus hijos sufren violencia psicológica por parte del otro progenitor? ¿Notas cómo los manipula emocionalmente? ¿Ellos son utilizados para chantajearte y lastimarte? En resumidas cuentas, si estás viendo este capítulo, ya sabes que tu ex es un narcisista. Lo que buscas ahora es poder comprender qué piensan estos perversos respecto a vuestros hijos en común. Es posible defenderlos del abuso psicológico, pero para eso primero tú deberás ser capaz de despojarte todas las románticas ideas en donde los padres solo procurarán lo mejor para con sus retoños. Debido a su trastorno, esto sencillamente no sucede. No sucede. Punto. Pero, ¿qué sucede entonces? El presente capítulo será directo y sin anestesia. Son hechos que tarde o temprano, por más dolorosos que sean, los terminarás por asimilar. La única diferencia radica en si deberás vivenciar decenas de situaciones crueles para comprenderlo, o si con el presente video podrás procesarlo más rápidamente, para así dejar de esperar cuanto antes conductas que nunca aparecerán, y comenzarás a prepararte tanto tú como a tus hijos. ¿Por qué buscan hijos estos personajes? ¿Puede ser un buen padre o una buena madre? ¿Puede amar a sus hijos? ¿Qué es el amor condicional? ¿Cómo es un padre narcisista? ¿Cómo es una madre narcisista? Mientras arranca la presente entrega, aprovecha para suscribirte y darle like. En una relación sentimental, la búsqueda de un hijo normalmente implica que existe un proyecto en común, rodeado de amor y deseos de compartir y experimentar con ese otro una de las experiencias más maravillosas y bisagras en la vida de cualquier persona, como el de traer una nueva vida a este mundo. De un día a otro, la gravitación de todo pasará por el nuevo integrante de la familia. Los tiempos y deseos de los flamantes padres se deberán acomodar a las necesidades biológicas y afectivas del menor. Recordemos que las acciones de los narcisistas siempre perseguirán dos objetivos: o para valerse de un suministro de combustible, mediante terceros para que le digan lo fantásticos que son, o para eludir su herida narcisista. ¿Por qué entonces un personaje de estos podría querer dejar de ser el centro de gravitación? La respuesta es que no considera que dejará de serlo. Con la llegada del menor, el nuevo integrante pasará a ser una pieza más para vender su propia imagen. La escenografía de la familia perfecta, impoluta, feliz y exitosa. Es una pieza clave de estatus en esta sociedad. Dentro de las cuatro paredes, el día a día podría ser un infierno, pero dicho personaje se esforzará para terceros en proyectarse como madre o padre amoroso, responsable, feliz y modelo ante la sociedad. Entonces, ¿por qué busco un hijo? Porque en esta sociedad, el proyectar una imagen de familia feliz da estatus. Algunas características de un buen progenitor implican el que intente siempre lo mejor para con sus hijos, brindándoles amor, cariño y cuidados. Lo que haga o les diga debe estar en función del bienestar de ellos. Si el accionar del progenitor gira en torno a sus propias necesidades, estaría pervirtiendo el sentido de su función. El establecimiento de límites es clave en el desarrollo de cualquier infante. Los límites son amor. Deben ser puestos con firmeza y cariño, para que el pequeño se sienta contenido y cuidado, y así pueda crecer y desarrollarse sanamente. Un adulto que se cree especial, que considere que los límites no se aplican a su persona, ¿consideras que sería bueno marcando límites a su propio hijo? Además, teniendo presente que poseen una lógica binaria de bueno o malo, sin puntos intermedios, ¿consideras que los establecerías sanamente? Sin recurrir a la descalificación, victimización, amenaza o cualquier otra técnica de las que ya vimos. Nadie nace sabiendo ser padre, y el aprendizaje es permanente. Pero para aprender, uno debe ser humilde para poder aceptar los errores que comete. ¿Consideras que alguien orgulloso, incapaz de reconocer sus responsabilidades, puede aprender algo de sus experiencias? Ellos ya se sienten expertos en su rol y darán cátedra a quienes lo quieran escuchar. Están vendiendo simplemente el rol de familia perfecta. Un narcisista no respeta a sus propios hijos.
Los considerará como meros accesorios, extensiones de sí mismo, que, dependiendo del momento y la necesidad, le suministrarán o combustible o le aliviarán su herida narcisista. El día a día en la vida de un narcisista transita entre manejar sus inseguridades y su ira. Dentro de su propio hogar y aprovechándose de la relación tanto emocional como de poder que tiene respecto a sus hijos, se permitirá relajar y descargar sobre ellos de una manera más cruda su trastorno. Sus propios hijos, con el tiempo, podrían desarrollar un miedo ante la figura que debiese ser su principal protector, o internalizarán como normal un relacionamiento tóxico de condicionamientos para ser amados. Partiendo de que la empatía es la base del amor, por lógica se llega a que si alguien adolece de ella, dicho concepto estará pervertido, al menos tal como lo interpreta la mayoría de las personas. El narcisista lo ve como una transacción. Si con el tiempo alguien le satisface una necesidad puntual, este podría responderle tal como socialmente se espera que se haga. No te confundas, su respuesta por lo general es condicional y su amor cesará apenas considere que dicha persona ya no le es de su utilidad. A su perversa manera, amará a su hijo, mientras éste cumpla con alguna necesidad. A medida que el niño crezca, buscará por todos los medios atarlo a su destino, minando cualquier desarrollo autónomo de sana madurez. El protegerse de los ciclos narcisistas es de por sí difícil, pero si encima provienen de la persona que debería ser tu principal protector y fuente de amor, el asunto se vuelve en extremo complejo. En resumen, ¿puede amar a sus hijos? Los ama de una manera perversamente condicional. En una familia sana, el amor siempre deberá ser incondicional. Esto significa que los padres deberán aceptar a sus hijos tal como son, respetar su autonomía y preferencias, velar por lo mejor dentro de sus posibilidades para con ellos y ejercer una sana disciplina sin recurrir a avergonzarlos o descalificarlos. ¿Cuál es el rasgo que siempre se puede hallar en una crianza tóxica? Es la sensación del menor de que debe hacer tal cosa o pensar de tal manera para ganarse el amor de alguno de sus padres, o de ambos. Su singularidad se desvanece y pasa a ser una extensión del narcisista. En estos hogares es común encontrar rígidas y extrañas reglas que tienden a condicionar su desarrollo emocional. La imposición de mandatos familiares es otro rasgo que suele aparecer. Se estudia tal cosa o se vive en base a una determinada manera. Si al padre le gusta el fútbol, el hijo deberá lucirse en una cancha. Si a la madre le gusta la danza, su hija asistirá a clases de ballet y ser la mejor. Las opiniones del menor rara vez son tenidas en cuenta, pues para el narcisista, este siempre sabrá qué es lo mejor para su hijo o para su hija. Es ley. Si al hijo comienza a irle bien en alguna actividad, podrá ocurrir que lo utilice como trofeo para seguir construyendo la imagen de familia perfecta. O caso contrario, se sentirá amenazado y velará por boicotear su ascenso. Si alguno de los hijos del narcisista se equivoca en algo, o peor aún, si rompen alguna de las reglas del hogar, este siniestro personaje, el cual puede pasar emocionalmente de 0 a 100, descargará toda su perversión mediante críticas, desprecio e incluso amenazas. ¿Qué es entonces el amor condicional? Es la manera en que el narcisista se relaciona con sus hijos, dándoles a entender que deben cumplir determinados dictámenes para ser queridos. Esta violencia psicológica, en caso de no ser comprendida y combatida por el otro progenitor, terminará por ser interiorizada como la manera para relacionarse, afectándole por el resto de su vida. Un padre narcisista suele convertirse en un tirano. La inseguridad, sumado a su incapacidad para manejar las emociones, lo transforman en una persona capaz de generar mucho temor cuando se encuentra enfadado. Al llegar a dicho estado, lo suele expresar de formas muy evidentes, utilizando gritos, insultos e incluso la agresión física. La intimidación se convierte en uno de los principales recursos para condicionar a sus hijos.
En caso de que tenga una hija, la adorará siempre y cuando cumpla con todas las idealizaciones y proyectos que tenga respecto a ella. Pensamientos de rebeldía ante ese mandato impuesto serán cruelmente reprimidos. A diferencia de un padre sano que la acompaña y estimula durante el proceso de maduración para que se convierta en una mujer segura de sí mismo, con un padre narcisista, lo que termina ocurriendo es que dicho recorrido será boicoteado. Cuanto más insegura y dependiente sea, mejor. En la versión del perverso, su hija siempre será débil e incompetente, y no se privará en hacérselo notar. Recurrirá a su infantilización para descalificarle y sembrarle constantes dudas. Se agarrará de esta concepción para autoconvencerse de que deberá controlarla siempre. Solo él sabe lo mejor que le conviene a ella. En caso de que tenga un hijo, la imagen del mismo como extensión se acrecienta. Depositará expectativas en extremo elevadas, sean en el ámbito académico, deportivo, profesional, etc. En caso de que no las cumpla, se lo hará notar. Esta presión para alcanzar la excelencia en alguna disciplina será internalizada como la manera de recibir cariño por parte del menor. Mientras esté en el podio, será mostrado cual trofeo ante terceros, pero en caso de no alcanzar la excelencia, terminará por ser relegado al ostracismo. Con un tirano, en caso de no seguir el mandato o de no conseguir el éxito, las demostraciones de afecto estarán restringidas. Una madre narcisista es perfecta, o al menos ella sí se considera. Se esforzará constantemente por proyectar esa imagen por fuera del hogar. El que la vean cariñosa con sus hijos, responsable, contenta y siempre espléndida, son características que le ayudan a mejorar su estatus social. Noten que mencioné el que la vean. Lo que le importa son los terceros, ya que con su familia directa, la realidad podría ser diametralmente opuesta. El aire de superioridad que posee, sumado a que considera a sus hijos como extensiones propias, terminan por converger en visualizarlos a ellos como individuos especiales, también superiores no respecto a ella, pero sí frente al resto. A medida que sus niños crecen, el recurso que comenzará a utilizar asiduamente será el del chantaje emocional. La victimización, la carta empleada en discusiones donde se queda sin argumentos. Una madre narcisista puede ser en extremo absorbente. Su necesidad por sentirse admirada la llevará a manipular a sus propios hijos, para que estos le brinden una atención y elogios de manera permanente. En caso de que tenga una hija, puede ser utilizada para cubrir intereses frustrados de su propia vida. Si la perversa quería ser tenista, su hija deberá jugar al tenis y ser muy buena. Con el tiempo, es común que desarrolle una relación de permanente competencia con su descendiente, donde, al visualizarla más joven, más bella, tal vez más inteligente o con mejores perspectivas profesionales o amorosas, se sentirá amenazada, por lo que intentará boicotearla en lo que pueda. En caso de que tenga un hijo, las expectativas respecto a él serán en extremo elevadas. Considerar que, así como ella se cree perfecta, en su imaginario también tiene la idealización de cómo debiera ser un hombre perfecto. Esa fantasía le es transmitida a su hijo para que de alguna manera u otra la replique. Esto se bifurca en dos caminos. O el menor trata por todos los medios, mediante la autoexigencia, hacer esa imagen irreal con el que sueña la madre para merecer su amor, o a ser considerado por ella, sin importar lo que haga, en un niño, adolescente y próximo hombre adulto perfecto. Lo cual, como se imaginarán, conlleva al hijo a una autopercepción completamente desconectada de la realidad. Si eres mujer y estás viendo este capítulo por un ex narcisista, pon pausa y piensa un rato en tu ex suegra. ¿Cómo era el vínculo con su hijo? El capítulo se focalizó en transmitir lo que sucede en la mente de los narcisistas respecto a sus hijos. La idea es que tengas en claro qué puedes esperar y qué no. Obviamente existen grados, y no todos son iguales, pero lo visto se ajusta en la inmensa mayoría de los casos. ¿Qué aprendimos? La búsqueda de un hijo se explica en buena medida por sus deseos de completar el cuadro perfecto. La foto de la familia feliz brinda estatus. Con el trastorno, jamás podrían ser ni buenos padres ni buenas madres.
carecen de empatía, desconocen los límites, son orgullosos, no se responsabilizan por nada y consideran a los demás como fuentes de combustible. Con sus hijos operan igual. Observa detenidamente cómo actúan con ellos cuando hay terceros observando. Buscan convertirse en el retrato perfecto y compáralo luego cuando esos ojos ya dejaron de mirar. Consideran a sus hijos como extensiones de ellos mismos. Las singularidades de sus retoños serán reprimidas en caso de que no se ajusten a su agenda. La violencia ejercida, al provenir de quien debiese ser uno de sus protectores, se encuentra invisibilizado por sus pequeños. El amor es condicional. Este comportamiento del perverso, en caso de no ser contrarrestado, podría ser internalizado por el menor como la manera de relacionarse con el mundo. Conceptos como hijo dorado, chivo expiatorio o los efectos a largo plazo serán desarrollados en la próxima entrega. El canal busca ser práctico, así que también aparecerán las estrategias para neutralizar ese abuso. Si te sirvió lo que viste, apoya el canal. Suscríbete, dale like y comenta. Y recuerda, de los laberintos se sale siempre por arriba.